Buen día a todos los presentes. El grupo de emprendimiento llamado Justify y con el nombre del producto a deliberar llamado Magister IA, a continuación para presentar todos los temas que vendrán y que se van a exponer para la DD4, los cuales son Agile Product Roadmap, el Impact Map y el Test Acceptance. Ahora continuando con el Agile Product Roadmap, hablemos de lo más importante. ¿De qué se trata el Agile Product Roadmap? Pues el Agile Project Roadmap se trata sobre una hoja ágil que nos ayuda bastante a poder visualizar el progreso y la división de los work items dependiendo de cómo nosotros decidamos repartirlo. En nuestro caso hemos decidido repartirlo por sprints, ya que es la forma más práctica que hemos visto y también la más didáctica para poder ver el flujo de los work items. Como podemos observar aquí, las HUs que se encuentran dentro de cada sprint no se sobrepone una sobre otra cuando se pasa a otro sprint. Esto se debe a que debe ser así. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo un sprint no debe estar haciendo tasks de otro sprint y viceversa. Tienen que mantenerse un correcto sentido al momento de segmentarlo para que el Team Scrum pueda realizarlo de forma óptima. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es un sprint 1 segmentado en sus HUs. Y aquí podemos ver que todas las HUs se han repartido a lo largo de todo el sprint y se encuentran dentro de ese rango. No podemos pasarnos ya que si no se habría pospuesto, y esto, dependiendo del caso, no es buena idea. Lo suyo es que se ha segmentado el sprint de cierta forma para que el equipo de trabajo justamente tenga la capacidad de respetar dichos tiempos, y eso se evalúa dependiendo de la velocidad del equipo. Así que, como podemos observar, ese más o menos es el flujo. Luego vamos a ver el sprint número 4, que es el que más o menos difiere en términos de sprints, perdón, en términos de user stories. Y es que como también se ha segmentado por epics, que es la agrupación más directa para que se pueda observar mejor cómo funciona cada HU y que funciona como parent en gira, podemos observar que hay algunas user stories que se han como que medio repartido a lo largo de dicho epic. Esto se debe a que es mejor que se reparta así, ya que el epic, al componer como dos a más HUs, pues es mejor que dichas HUs que se vuelven work items las pasemos entre un sprint a otro. No necesariamente significa que estemos invalidando por completo cómo funciona un sprint, sino que estamos dando a entender que para que no sea una sobrecarga en un solo sprint, dicha HU se va a repartir para otro sprint y que ese work item sea mucho más sencillo de llevar, ya que también tenemos que tener en cuenta el velocity del equipo y también cuántos story points estamos completando por sprint, que eso es muy importante. Soy Salvador Eduardo y explicaré el Impact Map. En Goal hemos determinado el objetivo de alcanzar 10.000 usuarios activos en Magistería durante los primeros 7 meses, logrando que el 70% de consultas de baja complejidad sean resueltas de manera satisfactoria por el chatbot sin intervención humana. En Actor veremos a Ciudadano. En Impact, uno de los puntos es: los ciudadanos obtienen una orientación legal inmediata y clara sin la necesidad de acudir a un especialista. En Deliberable, Chatbot se especializa en consultas legales simples. En el User Story utilizaremos la HU01. Como ciudadano quiero hacer consultas legales rápidas a través de Chatbot para obtener respuestas inmediatas. Doy paso a mi compañero. Bien, ahora continuando con el Impact Map, vamos a pasar con el actor de estudiante de abogacía. En el impacto que tenemos que genera esto al necesario de abogacía es que los estudiantes de derecho van a profundizar sus conocimientos legales al interactuar con una IA que proporciona respuestas detalladas, técnicas y alineadas con la terminología jurídica real. En el deliberable vamos a contar con un modo avanzado de paga del chatbot legal que va a permitir a los estudiantes seleccionar un nivel de profundidad técnico en las respuestas, incluyendo fundamentos jurídicos y un lenguaje especializado. En la historia de usuario tenemos la historia de usuario 9. Como estudiante de derecho quiero recibir respuestas más técnicas y avanzadas de la IA para desarrollarme en el ámbito legal. Bien. Ahora vamos a pasar con el actor de abogado. En el impacto que tenemos que generar en estos es los abogados pueden ser contactados directamente por ciudadanos para consultas complejas.
En el deliberable vamos a contar con un perfil profesional validado y visible por la plataforma. Y la estela de usuario relacionada es la 31. Como abogado quiero que la app autentique mi carrera a través de títulos o prácticas para que se pueda evitar fraudes en la página. Saludos cordiales, soy Leila Liz Ortiz Laura y en esta ocasión les procederé a explicar un poco sobre nuestra mock-up que trata del menú principal. Esta es usada para el User Story número 14, la cual tiene como escenarios el diseño claro de la plataforma y el acceso directo a nuestras funcionalidades. En nuestro mockup se puede ver una barra de búsqueda para que el usuario ingrese algún título de alguna noticia relacionado a temas legales o al título de algún foro publicado. Abajo de ello se puede visualizar las noticias más recientes y abajo los foros más populares. Luego de ello encontramos un botón para que el usuario pueda realizar su consulta directamente a la IA. Y respecto al acceso directo a las funcionalidades, encontramos abajo un menú donde podrá encontrar nuestras diversas funcionalidades. O bien podrá regresar al menú principal, ir a la interfaz de abogados, realizar sus búsquedas dentro de los foros y cambiar su configuración. En el botón del centro está para que pueda también realizar su consulta directa con nuestra IA. A continuación muestro el mockup donde se puede visualizar una lista de abogados. Este mockup fue usado para el User Story número 2 en la parte del escenario de visualización de bufete de abogados y abogados. Este mockup trata de poner a los abogados como en una lista de catálogo y se muestra a detalle su área de especialización, el lugar donde este abogado se encuentra, su correo para un contacto directo si es que el usuario quisiera, y la calificación que tiene por parte de otros usuarios. Si el usuario diera clic o eligiera una de estas opciones de abogados, le saldría el otro mockup donde se le muestra una información más detallada sobre este abogado y le muestra el botón para que pueda contactarse con él y ponerse en contacto para resolver su caso. Para que el usuario llegue a esta interfaz deberá presionar la parte de abogados dentro de la barra de menú de abajo, o si no, cuando esté en su chat con la IA y resulte que su caso se vuelva muy complejo, la IA le dará opción de que contacte con un abogado directamente. Mi nombre es Luis Matías Gamero Miranda y siguiendo con los Acceptions Test, voy a hablar sobre la historia de usuario número 6, escenario 2. En notificaciones de cambio. Dado que el estado del caso cambie cuando se haya actualizado la información, entonces el sistema envía una notificación push o correo al usuario. En este caso, se muestra una pantalla de la notificación de seguimiento de caso, donde se pone un pequeño mensaje que le notifica al usuario que su caso cambió, que su caso se ha sido actualizado o que su caso prosigue mediante las soluciones correctas. Donde tiene dos botones, uno para ver la información que cambió, seguimiento de caso, cómo es que debe transcurrir, y la otra donde simplemente puedes cerrar la ventana. En la historia de usuario número 18 tenemos en el escenario 1 sugerencias basadas en el contexto social y en mi perfil. Dado que la IA tenga acceso a la tendencia de trámites realizados por personas de edad y preferencias similares, cuando detecte que hay un nuevo requisito de trámites relevantes para el estudiante de abogacía, entonces enviará una otra recomendación personalizada con detalles del trámite y pasos a seguir. En ello tenemos una configuración de notificaciones de alerta, donde el estudiante de abogacía puede elegir entre recibir notificaciones de alertas de derecho, penal, laboral y etcétera, donde puede elegir si tener unas, varias o todas o ninguna. En la historia de usuario número 22 tenemos notificaciones enviadas correctamente. Dado que existe una novedad registrada en el caso de usuario, cuando la IA detecta el cambio, entonces se envía una notificación automática al canal configurado. En ello recibirá una notificación el usuario de la parte de arriba superior
de la pantalla bajará una pequeña ventanita donde se le notificará las notificaciones de actualización de su caso. Al igual que el anterior, un pequeño mensaje donde aparecerá dos botones si desea ver más información o simplemente cerrar la notificación. La historia en el usuario número 32 tenemos la revisión de historial luego de los casos. Dado que el estudiante de Derecho desea revisar sus casos hechos o consultados, cuando dentro de la interfaz de consulta seleccione historial de consultas, entonces el chat mostrará conversaciones pasadas. En este caso funciona con un historial de casos donde se almacenan los casos que ha estado realizando el estudiante de derecho. Digamos, hace una hora, 5 días y así progresivamente. Se mostrará hace cuánto tiempo ha realizado ese caso o sido consultado, el nombre del caso y se desea hacer más información. Al igual que no se muestran todos los casos al inicio, sino que hay un botón adicional donde puede visualizar todos los casos realizados desde el momento que los hizo. Ya. Como historia de usuario, verificar fuentes de respuestas, tenemos el siguiente mockup, que en el primer escenario pide que las fuentes incluidas estén en la respuesta, ¿no? Básicamente, como podemos ver, hay un texto y abajo hay un botón que dice ver fuentes y te suelta la fuente abajo cuando la presionas, ¿no? Luego en el escenario número 2 dice consulta sobre las fuentes, que básicamente es que cuando haces clic en el botón de ver fuentes, despliega la fuente como se puede ver. Finalmente, resumen final de las fuentes al final. Este caso, como ejemplos antes pusimos unas fuentes, pero en caso hubieran más fuentes tendría que darte un resumen de todas estas. Como la historia de usuario, un calendario en donde pueda ver los trámites que tengo que hacer o pendientes durante el mes o año, tenemos el siguiente mockup. Como primer escenario, tenemos la sincronización con Google Calendar. Bueno, esto ya va un poco más allá de este mockup porque tiene que haber, digamos que un backend. Pero aquí, como podemos ver, hay un botón que dice sincronizar con Google Calendar, que esto básicamente abría una pestaña para sincronizar tu cuenta de Google con la aplicación. Luego tenemos visualizar los trámites en el calendario. Ahí pusimos, ¿no? Digamos, el calendario que dice Google Calendar porque está sincronizado. Y pusimos el trámite, la fecha, la hora, el lugar, etcétera, etcétera. Finalmente, la notificación de trámites prontos a vencer. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver que este es el lunes y vence a las 9. En caso hubiera más trámites, se sumarían más.